tiempo necesario para acelerar una carga, ¿verdad? Esto es pues acelerar la carga pues específicamente de las piezas, ¿no? Y acelerarla pues se refiere pues desde cero hasta que, ¿verdad?, se alcancen las revoluciones necesarias, ¿no? A las cuales pues se necesita pues que trabaje una determinada máquina, ¿no? Bueno, entonces esto pues viene de la dinámica, ¿no? Y pues los factores importantes para calcular ese torque, ¿no? Y que necesitamos pues sería la inercia, ¿no? Y la aceleración angular, ¿no? Entonces sabemos que el torque pues, ¿verdad? Para este caso es igual a la inercia, ¿no? A la inercia por la aceleración angular, ¿no? Uh, pero conocemos también, ¿verdad?, que el radio de giro, para el radio de giro, ¿no?, por definición, ¿verdad?, en función de la masa, sería pues la raíz cuadrada, ¿no?, de la inercia entre las masas, ¿no? Y bueno, y ya ven, ahí si despejamos para la inercia, pues uh, para el radio de giro, pues nos quedaría la inercia entre la masa, ¿no? La inercia entre la masa. Entonces también conocemos que la masa, ¿no? La masa, pues por la, ¿verdad?, por la segunda ley de Newton, sabemos que pues también la podemos relacionar con el peso, ¿no? Donde el peso sería igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Si despejamos para la masa, nos quedaría que es el peso entre la aceleración de la gravedad. Y entonces, pues la inercia finalmente, pues, ¿verdad?, despejamos la inercia también de acá, ¿verdad?, que sería igual al radio de giro por la masa, que sería esta, ¿no? Y bueno, sustituimos por la masa, ¿no? Por la masa, que sería pues W entre G, y nos quedaría esta expresión, ¿no? Ya la inercia expresada, ¿no?, entre el peso por el radio de giro al cuadrado entre G, y a esta expresión de esta W por el radio de giro al cuadrado es lo que conocemos la inercia de carga, ¿no? Entonces el asunto trata pues de aprender a hacer ese cálculo de la inercia de carga de estos elementos mecánicos, ¿verdad?, que siempre pues tendrán un radio exterior y un radio interior, ¿no? Y una longitud, ¿no? Como un cilindro, pues si la longitud es muy larga, o un disco, ¿no? Si en vez de ser una longitud pues tan grande, pues es una longitud tan pequeña que usualmente la llamamos espesor, ¿no? También pues tenemos la aceleración, ¿no? Habíamos dicho que el torque era igual a la inercia por la aceleración. Y pues la aceleración pues será el cambio, ¿no?, de la velocidad angular entre el tiempo. Entonces así la ecuación del par torsional pues queda esto, ¿no?, ya sustituyendo lo que sería la inercia. Ya sustituyéndolo por lo que sería la inercia, ¿no?, que tenemos aquí, que sería la inercia de carga entre G por alfa. Quedaría esto. ¿Okay? Vaya, hay que moverlo de nuevo. Okay. Entonces, pues así nos queda la ecuación. Ya la habíamos presentado ya anteriormente. Entonces ya, ¿verdad?, sustituyendo ahí valores, y entonces ya para que nos quede pues este torque, miren, nos daría en libras-pie, ¿verdad? Acuérdense que el otro usualmente, ¿verdad?, nos daba en libras pulgadas, cuando lo usamos con las 63.000 por la potencia entre las revoluciones. Entonces la inercia de carga estaría en libras-pie cuadrado
¿verdad? Y el delta n, pues, en revoluciones por minuto, y t, que es el tiempo, pues, en segundos. Estaría en segundos, para que esto nos diera en libras-pie, ¿verdad? Y el 308, pues, es la conversión final que queda, ¿verdad? Después de considerar aquí en segundos, las revoluciones por minuto, y G, pues que las unidades son metros por segundo cuadrado, o 32, serían pie por segundo cuadrado en el sistema inglés, ¿no? Y aquí estamos en el sistema inglés, entonces finalmente nos quedaría esto, ¿no? Como la fórmula del torque, que ya pues quedaría en función de la inercia de carga, estaría en libras pie cuadrado, el cambio de la velocidad angular, y la otra variable pues sería el tiempo en segundos, ¿no? El tiempo en segundos. Ok, aquí pues tenemos las unidades, ¿no? Ya como les había mencionado, pues el torque ya aparece aquí en libras-pie, la inercia de carga en libras-pie cuadrado, las revoluciones, la velocidad angular o el cambio de la velocidad angular, revoluciones por minuto, el tiempo en segundos, y G en 32 pies segundo cuadrado. Okay. Bien, entonces ahí, entonces nos interesa, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular esta inercia de carga? ¿Cómo vamos a calcular esa inercia de carga? El tema. Vaya, esto sí que anda bien. Entonces, pues como lo que le mencionaba, ¿no? Casi una gran proporción de los componentes de una máquina, ¿ok? Que queremos acelerar, tiene la forma de cilindro o de disco, ¿no? Ahora también, ¿verdad? También los ejes, ¿no? También los ejes, pues son considerados, ¿verdad? ¿Verdad? Como un cilindro, pues sólido, ¿verdad? Un cilindro sólido. Pero aquí pues se refiere como un poco más como a tubos, ¿no? A tubos, pero también se considera pues a un eje como un disco sólido con radio interior igual a 0. ¿Verdad? Entonces algunas veces pues tenemos unas piezas que podemos como separarlas en diferentes piezas, ¿no? Para poder hacer los cálculos de la inercia de carga. Entonces, para esto, pues, para este tipo de piezas, pues ya existen sus fórmulas, ¿verdad? Para lo que sería, pues, el radio de giro, ¿no? El volumen, ¿sí? Porque sabemos que el peso, ¿verdad? Tendría pues, un tipo de forma de esta, ¿no? Y lo que mencionaba que el eje, pues lo consideramos con radio 0, ¿verdad? Pensando pues que siempre vamos a tener estos cilindros, ¿no? Cilindros huecos, y si es sólido, pues sería un eje, y entonces el radio interior lo consideraríamos como 0. Entonces vean que acá tendríamos pues, ¿verdad? El radio exterior, que sería R1, y el radio interior, que sería R2. Y aquí pues tenemos la longitud, ¿no? La longitud, o es si largo o si es muy delgado, pues lo llamamos, no, usualmente lo llamamos espesor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería pues el volumen para una forma de este tipo? ¿O cuál sería el radio de giro, ¿no? Para esto. Entonces podemos encontrar relaciones aquí donde, ¿verdad? Tenemos aquí el radio de giro, ¿verdad? Que sería un medio del radio exterior al cuadrado más el radio interior al cuadrado. Y el volumen, ¿verdad? Que sería pues
igual, ¿verdad? A pi por R1 al cuadrado menos el radio exterior, no menos el radio interior al cuadrado por la longitud, sería el volumen de estas piezas. Y pues tenemos la relación del peso, ¿no? Que sería, pues el peso sería pues el peso específico por el volumen, ¿no? Entonces la idea pues es encontrar, ¿verdad? Esta relación, ¿verdad? W multiplicado por este radio de giro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si sustituimos esos valores, ¿verdad? Entonces nos quedaría W por el radio de giro, pues sabemos que W sería el peso específico por el volumen y el volumen tiene este valor, ¿verdad? Sustituyendo aquí por el volumen por pi por R1 al cuadrado menos R al cuadrado por L y también pues, ¿verdad? Tenemos el radio de giro por el radio de giro y lo sustituimos por esta expresión de un medio de R1 al cuadrado más R al cuadrado, entonces podemos llegar, ¿verdad? A una expresión o una fórmula, ¿no? Que nos ayude pues a obtener la inercia de carga para este tipo de pieza, ¿no? Bueno, de nuevo ahí la misma información que ya teníamos, entonces les decía, ¿no? Que podemos el W, ¿verdad? Entonces el W que sería el peso específico por el volumen, ¿no? Por el radio de giro. Y sustituimos ahí, ¿verdad? Por el volumen que aquí lo tenemos, que es pi por R1 al cuadrado, ¿ok? Por L. Y el radio de giro, de nuevo, R1 al cuadrado más R2 al cuadrado entre 2. Entonces, este valor que tenemos aquí, ¿verdad? R1 al cuadrado más R2 al cuadrado, por este otro factor, R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Entonces, eso es una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, entonces reordenamos esa información como un R1 a la cuarta menos un R2 a la cuarta, ¿no? Y ahí ya nos queda bastante resumida la fórmula para calcular la inercia de carga. ¿Okay? Entonces, bueno, podemos sustituir, miren, el peso específico en libras pulgadas cúbicas y la inercia de carga, pues andamos buscando que nos quede en libras pie cuadrado, ¿no? En libras pie cuadrado y, ¿verdad? También la longitud y el radio exterior y el radio interior en pulgadas, ¿no? En pulgadas. Entonces, nos quedaría esta formulita también. Ya como un general para, ¿verdad? Como para cualquier material sería esta, ¿verdad? Porque pues hemos ubicado el peso específico, ¿no? El peso específico pues podría ser ya utilizada esta para cualquier material, pero más nos interesa pues utilizarla para el acero. Más nos interesa utilizarla para el acero. Y entonces para la acero tendríamos que es 0.283 libras por pulgada cúbica. Entonces ya al sustituirlo, entonces, ¿verdad? Nos quedaría aquí en el denominador 323.9 y ya miren, ya solo nos queda en función nada más de la longitud, ¿no? Caso especial para el acero, ¿no? Entonces y aquí ya solo nos quedaría para en función de las medidas geométricas, ¿no? Del cilindro que se nos presenta. Muy bien, entonces veamos aquí, ¿verdad? Este problema modelo.
para calcular, miren, ¿cómo se llama? Polea, ahora que si quisiéramos acelerar esta polea, ¿verdad? Entonces, entonces pues tendríamos que calcular, miren, la inercia de carga, ¿no? La inercia de carga, y ya conocemos pues que el torque sería igual a la inercia de carga, ¿no? Por el cambio de la velocidad entre 308 por el tiempo, ¿no? En el denominador, 308 por el tiempo en el denominador. Pero ahorita pues solo sería la inercia de carga. Entonces vean que aquí tenemos este cilindro, miren, el cilindro que tenemos aquí afuera, ¿no? Que tendría pues un diámetro, bueno, más bien un radio, ¿verdad? Que sería de 10 pulgadas el exterior, ¿no? Ok, el exterior. Y el interior sería de 9 pulgadas, ¿no? ¿Verdad? Entonces ¿verdad? Tendríamos que plantear la formulita nada más de multiplicar 6, ¿verdad? Por 10 a la cuarta menos 9 a la cuarta dividido entre 323.9 y ya tendríamos la inercia de carga del cilindro exterior. Luego pues tendríamos este otro disco que tenemos aquí, vean. Este disco pues tiene un espesor de ¿cuánto dice aquí? 4 pulgadas, no, 0.75 pulgadas acá, ¿no? ¿Lo ven? El disco. Y entonces, ¿cuál sería el radio exterior del disco? Bueno, sería, miren, el 9 pulgadas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Sería 0.75 por 9 a la cuarta menos 3 a la cuarta, ¿no? Entre 323.9 y ahí encontramos, ¿verdad? Ya para 2 piezas. Y la última pieza, solo tenemos 3 piezas aquí para separar esto. Sería el cubo, ¿no? El cubo, el de ya la parte de este pequeño cilindro, que se le suele llamar cubo, que ya sería pues ya la acoplación, el acoplamiento en el eje, ¿no? Entonces pues tendría un diámetro exterior de 3 y un diámetro interior de 1.5, ¿verdad? Entonces ya vemos eso, pues que sería 3 multiplicado por el radio, no, a ver, L, ¿cuánto es el ancho? 4 pulgadas por el 3 a la cuarta menos 1.5 a la cuarta, entre 323.9. Bueno, ahí pues lo pueden ver. Tenemos la parte 1 que sería el cilindro, el más grande, el exterior, ¿no? Que habíamos dicho que era pues 10. Bueno, aquí tenemos la longitud de 6 pulgadas, el radio exterior de 10, menos, ¿verdad? El radio interior de 9, ¿no? Para este cilindro ahí de longitud de 6 pulgadas. Luego, pues, y eso pues nos daría, vea, la inercia de carga para esa pieza sería de 63.7 libras pie cuadrado. Luego, pues, la parte 2, que sería la del disco, que tiene un espesor o longitud, como quieran llamarle, de 0.75 acá, ¿no? Y tiene su radio exterior de 9 pulgadas y su radio exterior de 9 pulgadas de acá, ¿verdad? Y su radio interior de 3 pulgadas, ¿no? Ok, y eso da 15 libras pie cuadrado de inercia de carga y solo nada más quedaría el cilindro interno de acoplamiento o el cubo, ¿verdad? Que tiene un radio exterior de 3 pulgadas, ¿no? Menos 1.5 pulgadas. Bueno, eso ya sabemos el exponente a la cuarta. Y miren, su longitud es de acá, de 4 pulgadas. Y esta pues es el valor de la constante de conversión que queda. Y bueno, ahí ya teníamos esos valores. Entonces nada más pues quedaría de sumarlo, ¿no? Para tener el total. Lo sumamos y ahí tendríamos, ¿verdad?, la inercia de carga total para esa polea. Para esa polea, si podemos tener, ¿verdad?, cosas más complejas de estos cálculos, ¿no? Y solo pues tendríamos que aplicar esa pequeña fórmula y identificando nuestras piezas, ¿no?
Pareciera nada complicado, ¿no? Entonces, pues aquí dice, calcule el par torsional que debe transmitir un embrague para acelerar la polea, ¿verdad? De la figura 2211, desde el reposo hasta 550 RPM en 2.50 segundos, ¿verdad? De acuerdo con el problema donde tenemos que la inercia de carga ya es 79.64, ¿no? Entonces solo tendríamos que multiplicar aquí, ¿verdad? La inercia de carga, según la fórmula, ¿verdad? Nos están pidiendo el torsional, el torque, en libras-pie daría ¿verdad? Entonces tendríamos que sería pues 79.24 por, ¿verdad? Por 550 entre 308 por 2.5. Usando la formulita esta, ¿verdad? Entonces sería pues 79.64 por 550 dividido entre 308 por 2.5, que nos va a dar en libras-pie. Y nos daría ese resultado, ese es el torque. Para poder acelerar esa polea hasta 550 RPM en 5 segundos. Ya después de que pasen los 5 segundos, ahí ya el motor va a seguir trabajando a 550 RPM, ¿verdad? A esa velocidad constante, ¿verdad? Ya no va a continuar acelerando, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sencillo, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok, gracias. Entonces, vean. Vean de que eso también es importante, ¿verdad? Hay algunas piezas como, ¿verdad? Como que usamos reductores de velocidades, entonces ahí generalmente, ¿verdad? Eso suele suceder muy frecuente, entonces en los montajes, ¿no? Entonces, entonces tenemos que nosotros llevar a esas velocidades, ¿no? Que están a menor velocidad, como que, ¿verdad? Hacer como una equivalencia, ¿no? De la inercia de carga que tienen ellos a esa velocidad, a llevarla a la velocidad del motor, ¿no? Ahí es importante llevarlo siempre a donde haya más velocidad, porque ahí va a reducir el torque, y en ese punto es donde generalmente no se suele instalar el freno, ¿no? Porque ahí es donde el freno va a tener, ¿cómo se llama?, menor capacidad, y entonces va a ser más barato, ¿no? Que buscar ponerlo en un lugar donde haya una velocidad muy alta, entonces ahí pues probablemente va a ser inalcanzable el freno, ni siquiera lo fabrican, me imagino, de caro que es, ¿no? Entonces, siempre pues se busca donde haya mayor velocidad a donde se va a instalar el freno. Entonces hay que llevar todas esas piezas que están a menores velocidades, ¿verdad? Esa inercia, pues hacerlas efectivas a la velocidad, ¿no? Donde se va a instalar el freno. Ok. Ok. Aquí, bueno, leamos un poco esto. Dice, en muchos sistemas prácticos de máquina hay varios elementos en sendos ejes que funcionan con velocidades distintas. Se requiere determinar la inercia efectiva de todo el sistema, tal como afecta al embrague. La inercia efectiva de una carga conectada que trabaja a una velocidad de giro distinta a la del embrague es proporcional al cuadrado de relación de las velocidades, ¿no? O sea, pues utilizamos esta formulita, nada más. Entonces, ¿verdad? Aquí pues ya cuando estamos calculando, esta sería la inercia, ¿no? De carga de las piezas, ¿no? Que no están instaladas directamente en la velocidad donde va a ir instalado el, el embrague, ¿no? O el freno. Entonces, entonces pues tenemos que calcularlas, ¿verdad? A que lleguen a ese engrane, ¿no? A esa hacerlas efectivas, ¿no? A esa misma velocidad, ¿no? Y entonces esta sería la inercia en sí de la pieza, ¿no? Pero ¿cómo la vamos a hacer llegar para que sea efectiva en el mismo freno? Pues nada más esto, ¿verdad?
multiplicando por la relación de velocidades de lo que sería pues eh, la velocidad, ¿no? En sí de la pieza de interés entre la velocidad donde vaya instalado el engrane, ¿no? La velocidad angular elevado al cuadrado, esto, ¿no? Entonces ya tenemos un ejemplo, ¿verdad? Para hacerlo. Pues ya tenemos, ¿verdad? Aquí fíjense que aquí ya tenemos la polea, ¿ven? La misma polea, ¿verdad? Que ya tenía una inercia de carga de 79.64 libras pulgadas al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa inercia tendríamos que hacerla efectiva, ¿no? A dónde va a ir el embrague está acá, ¿no? Tenemos aquí pues un eje también, ¿no? Un eje que dice que miren que ese eje va a generar una inercia, ¿no? El eje dice que es de 3 pulgadas de diámetro y 15 pulgadas de longitud, ¿no? Entonces se va a considerar su radio interior cero, ¿verdad? Porque es sólido. También tenemos acá una engrane, ¿no? Que también va a generar una inercia, ¿verdad? Adicional ahí. Entonces, tendríamos aquí su diámetro exterior, que sería pues de 11 pulgadas, ¿verdad? Y el diámetro interior pues sería el de 3 pulgadas. Aquí estamos hablando de diámetro, ¿verdad? Acuérdense que las fórmulas son radio, ¿verdad? Y pues nos está diciendo que el eje aquí pues tenemos también este otro engrane pequeño, ¿no? Que está haciendo la reducción. Ok, ¿verdad? Entonces pues viendo y el motor 550 RPM. Igual a lo anterior, ¿verdad? 550. Bueno, vean la idea y la pregunta del ejemplo. Nos dice, calcule la inercia total efectiva del sistema de la figura 2212 para el embrague. A continuación, calcule el tiempo necesario para acelerar el sistema. Para acelerar el sistema desde el reposo hasta la velocidad de 550 RPM. Si el embrague ejerce un par torsional de Si el embrague ejerce un par torsional de 24 libras pie cuadrado. Incluyendo el eje de 1.25. Bueno, el 0.22 está incluyendo el eje, ¿verdad? El embrague más el eje. Y nos está dando pues ahí ¿cómo se llama? El diámetro nos daría, ¿verdad? Para poder calcular la inercia del diámetro pequeño, ¿no? Ese sería el diámetro interior del engrane, el del 1.25. Bueno, entonces lo que va a ir directamente sobre el engrane, ¿no? Sobre el embrague en el mismo eje, sería el eje
¿cómo se llama? De 4 pulgadas, ¿no? De diámetro. De 4 pulgadas de diámetro y que tiene 24 dientes, ¿verdad? 24 dientes. Entonces las revoluciones que estaría girando el eje sería igual entonces a 550, ¿no? Por 24 dividido entre 66 dientes que tiene el engrane B, ¿verdad? Entonces quiere decir que el eje, ¿no? Donde estamos dada la polea y el engrane de 11 pulgadas de diámetro, estaría girando a 200, ¿verdad? A 200 revoluciones. Ok. Entonces, pues, la relación de velocidades al cuadrado, pues sería pues 200 entre 550, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Y nosotros podríamos sumar la inercia de carga del engrane, la del eje y de la polea y multiplicarla por esa relación de carga, ¿no? Por esa relación de velocidades, quiero decir. Es verdad que sería pues 200 entre 550 elevado al cuadrado. Pero el libro lo hace de una en una, ¿verdad? Hace primero esta y la multiplica por esa relación, luego hace el eje y lo multiplica por esa relación, y luego hace la polea que ya lo hicimos, ¿verdad? Y se multiplica por esa misma relación. Pero en realidad podemos pues, sumarlas de una vez y ¿cómo se llama? Y multiplicarlas. Bueno, podríamos sumar las 3 piezas, el engrane B, el eje y la polea, que la polea pues ya está calculada. Y multiplicarla por la relación de 200 entre 550 elevado al cuadrado. Y ya con eso pues ya la tendríamos directamente en el eje y lo sumaríamos a la inercia de carga del engrane pequeño, que es verdad, y la del embrague más el eje, ¿verdad? Que es de 0.22 libras pie cuadrado. Bueno, aquí tenemos las 200 RPM, ¿no? Que les comentaba, ¿verdad? A la que va a estar girando el eje. Y pues el engrane